Le damos una cordial y preciosa bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que ya se concientizaron que tenemos que comprar el equipo de buceo para que podamos profundizar en aguas profundas. Oh, mis amados, qué hermosura, qué precioso es estudiar la palabra de Dios, pero con profundidad, por algo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hebreos, se enoja con ellos y les dice que ya es hora que dejen la leche y aprendan a consumir alimento sólido. O sea, el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien. Hoy tenemos un programa más sobre el control de Algotex. Una vez más, en forma simbólica, vamos a vestirnos de policía de tránsito para hacerle el Alcotex. En esta ocasión tenemos un predicador de pilares de nuestra fe en el país de Bolivia y él se llama Apolinar Castillo. Él es uno de los predicadores de ese canal, ¿verdad? Y en esta ocasión, por segunda vez, en el caso de él, vamos a demostrar que dio positivo en el Alcotex. Entonces, el título que le pusimos a este tema es: por segunda vez, Apolinar, el boliviano, dio positivo en el control de Alcotex. Entonces, vamos a hacerles escuchar la grabación para que nadie diga que yo invento las cosas, porque yo siempre le digo a la gente, yo no sé inventar nada. Yo no soy como Edison. Thomas Edison fue un gran inventor. Yo no sé inventar nada. Por eso justamente muestro primero las evidencias para que nadie diga él está inventando algo que no existe. Entonces, vamos a hacerle escuchar. Que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una de las razones por que Cristo vino a esta tierra es para manifestar el carácter del Padre. Y Jesús, viviendo y relacionándose con las personas, ha mostrado lo que el Padre es, ¿no? Entonces, si queremos conocer al Padre, podemos conocer también a Jesús, ¿no? Entonces, conociéndole a Jesús, conocemos también al Padre, ¿no? Y es interesante saber que el Señor nos dice que esta es la vida eterna, ¿no? Bueno, pero hay algo bien interesante. Aquí en Mateo 25, ustedes conocen esta parábola de las 10 vírgenes.
Mateo 25. No vamos a leer toda la parábola porque ustedes conocen perfectamente, pero en el versículo 12, vamos a leer el 11 y el 12, Mateo 25, 11 y 12. Recuerden que este texto está en el contexto de que las 10 vírgenes se habían dormido, después viene el clamor de medianoche, se despiertan, 5 tienen aceite de reserva, las otras pues no tienen, 5 insensatas y 5 prudentes. Bueno, resulta que las insensatas van a buscar el aceite y finalmente regresan, y cuando quieren entrar a la fiesta de bodas, el Señor les dice esto. 11, versículo 11 y 12 de Mateo 25, dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, no los conozco. Pero estas vírgenes estaban esperando al esposo. ¿A quiénes se presentan las vírgenes en este tiempo? Se presenta a aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo, o sea, el pueblo de Dios. Eran parte del pueblo de Dios, pero resulta que el Señor no los conocía. Bueno, ¿será que nosotros estamos esperando también la venida del Señor y que el Señor no nos conoce? Miren, aquí hay algo bien interesante. No había sido solamente de que nosotros tenemos que conocer a Dios, sino que Él también nos tiene que conocer a nosotros. Pero alguno dirá, pues, pero el Señor sabe todo, nos conoce. Pero resulta que la parábola nos está diciendo que Él también nos tiene que conocer. Hay otra más clara, otro versículo más claro, en Mateo 7. Miren lo que dice en Mateo 7. Vamos a leer desde el 21 al 23. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra vez, aquí el texto nos dice que no solamente nosotros tenemos que conocer a Dios, sino que Él nos tiene que conocer a nosotros. Porque en el ajuste de cuentas, muchas personas van a ir diciendo: nosotros hemos predicado, hemos hecho seminario, hemos hecho aquello, hasta milagros hemos hecho. Pero ¿qué les va a decir al Señor? ¿Pero quiénes son ustedes? Yo no les conozco a ustedes. Pero Señor, nosotros estamos en la iglesia, hemos predicado de ti. Pero el Señor les va a decir: no les conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Son palabras fuertes, hermanos. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es la lección que podemos sacar de esto? Hermanos, la lección es grande, muy fuerte, hermanos. Aquí hay una cita que está en el matinal Cada Día con Dios, el 18 de febrero. Miren lo que dice. Puede ser que esto esté pasando, y espero que no pase con nosotros, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Miren lo que dice en este matinal. Entre aquellos sobre quienes caerá una amarga desilusión en el día de ajuste final de cuentas, se encontrarán algunos que son aparentemente religiosos y que exteriormente viven vidas cristianas. Por eso es que en el cielo, hermanos, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Vamos a pensar de que tal hermano, tal pastor, tal laico va a estar en el cielo, pero resulta que no va a estar. Pero este hermano hacía, predicaba y ganaba almas, pero ¿y dónde está? Bueno, seguramente el ángel nos va a llevar y nos va a mostrar los registros que por qué no está. Y puede ser que haya estado pasando esto. Miren, aquí dice: entre aquellos sobre quienes se caerá una amarga desilusión en el día de ajuste final de cuentas, se encontrarán algunos que son aparentemente religiosos y que exteriormente viven vidas cristianas. Pero el yo impregna todo lo que hacen. Todo lo que hacen es por interés, todo lo que hacen es para hacerse ver, todo lo que hacen es por algún motivo personal. Y eso ha arruinado, ha sido como una gota de veneno que ha dañado su testimonio y su vida. El yo ha
impregnado todo lo que hacen. Se sienten orgullosos de su moralidad, su influencia, su capacidad de ocupar puestos de más elevados que los demás y de su conocimiento de la verdad, porque piensan que gracias a estas cosas obtendrán el beneplácito de Cristo. Señor, imploran, como leímos en el texto, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les va a decir, no les conozco. Ahora, hermanos, ¿de qué conocimiento nos está hablando aquí? Esto es vital que lo entendamos, hermanos, tanto que es la mayor necesidad del hombre. Esto que les voy a decir, les voy a hacer una ilustración, ¿no? Anteriormente lo hice, pero por su importancia lo voy a volver a hacer. Ustedes conocen al presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama él? Bueno, él está saliendo en las noticias bastante, ¿verdad? Él se llama Donald Trump. Por lo menos sabemos su nombre y su apellido, pero solamente lo conocemos hasta allí. ¿O alguien conoce aquí su otro nombre? No creo, ¿no? ¿Y su apellido materno? ¿Alguien sabe? Tampoco. Bueno, yo me voy a proponer estudiar su vida y conocerlo así profundamente. Voy a agarrar libros, contactos y voy a sacar información y voy a conocer incluso dónde ha nacido, cuántos años tiene, cómo se llama su esposa, cómo se llaman sus hijos, qué gustos y qué hobbies tiene, cuál es su deporte favorito, cuál es su comida favorita, cuándo son sus cumpleaños, y voy a también estudiar cuál es su profesión, voy a aprender todo de él. Y habiendo tenido todo en la cabeza, voy a ir a la Casa Blanca, Estados Unidos, y cuando él esté entrando, le voy a decir, presidente Trump, yo le conozco. Y voy a hacer un escándalo. Presidente Trump, yo le conozco, yo sé su nombre, yo sé cuántos hijos tiene, yo sé el nombre de su esposa, yo sé sus cumpleaños, hasta sé su comida favorita. ¿Qué me va a decir él? ¿Qué me va a decir él, hermanos? ¿Quién es ese? Cuando me van a mirar así de frente, yo no le conozco. No le conozco. No, presidente, yo le conozco, yo sé de dónde viene usted, hasta sé el nombre de sus padres, de sus abuelos, yo le conozco. Pero él como que se va a molestar un poco y va a decir, está haciendo mucho escándalo. Agásenlo y métanlo a la cárcel. De repente es un terrorista. Está haciendo mucho alboroto. Yo no lo conozco. No sé si ustedes se han dado cuenta de lo que les quiero decir, hermanos. Eso es precisamente lo que va a pasar en el día final del ajuste de cuentas, hermanos. Muchos le vamos a decir a Jesús, Jesús, aquí he estado, yo he predicado, yo he hecho esto, aquello. Jesús va a decir, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. ¿Dónde está la diferencia, hermanos? ¿En cuál bando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué conocimiento está hablando aquí la Biblia, hermanos? Está hablando, hermanos, del conocimiento experimental. No está hablando de un conocimiento teórico que puede ser que nosotros y la mayoría de los adventistas tenemos, hermanos. Conocemos el santuario, conocemos profecía, conocemos justificación por la fe, conocemos esto y aquello, conocemos todas las doctrinas. Pero ¿Dios nos conoce a nosotros? Esa es la gran pregunta. No solamente es saber y conocer la verdad. O sea, no es conocer de Jesús, es conocer a Jesús, que es muy diferente, hermanos. Y ese es el error grande que la mayoría del mundo cristiano está cometiendo, hermanos. La mayoría. Y les voy a volver a hacer la ilustración. De repente yo he crecido junto con Donald Trump cuando era chiquitito, jugábamos juntos, íbamos a la escuela, él a veces venía a mi casa, yo iba a su casa, celebrábamos juntos los cumpleaños, y cuando ya éramos grandes pues nos casamos, y yo asistí a su matrimonio, él también al mío, era un compañerismo total. A veces los días de feriado comemos juntos, nos visitamos, y
somos amigos, somos así, ¿no? Y cuando él está entrando al palacio, yo le digo, Donald Trump, le hago un saludo. ¿Y qué me va a decir él? Él es mi amigo. Ven, entra, vamos a ir a comer. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa convivencia y esa amistad con Jesús. Y es lo que menos tenemos, hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos con la grabación, hermanos. Ustedes escucharon demasiado evidente es que él es amante de las ilustraciones. Entonces, la pregunta que él se hace es, ¿qué significa no les conozco? Esa es la pregunta que él hace. Y la ilustración que pone es un 0 a la izquierda. La ilustración que pone de Donald Trump no tiene nada, pero nada que ver con el verdadero significado de a qué tipo de conocimiento se refiere, porque esa es la pregunta clave en este programa. Entonces, antes de desarrollar el tema, vamos a buscar el pasaje. Son dos, pero principalmente es este que está acá, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Es uno de los pasajes que más a mí me impacta. Incluso me hace acordar a las muchísimas, pero muchísimas veces que prediqué en los buses públicos acá en mi país y justamente prediqué sobre Mateo 7, 21 al 23. Muchísimas, pero muchísimas veces ya perdí la cuenta, la cantidad de veces que he predicado en los buses acerca de Mateo 7, 21 al 23. Entonces, en primer lugar vamos a leer y luego vamos a usar la concordancia. Escuchen bien, hermanos. Si tú deseas ser un predicador al estilo de Guillermo Miller, tienes que enamorarte de la concordancia. Tienes que hacer como yo. Yo estoy enamoradísimo de la concordancia. Para mí la concordancia es lo máximo. Para mí la concordancia es una de las herramientas más hermosas y más brillantes y más excelentes que puede usar cualquier estudiante de la palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos a leer con detenimiento esta porción de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Ahora viene el pasaje súper, pero súper clave. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, este es el versículo que él usa, que de paso conecta porque antes de leer él lee Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
etcétera. Entonces, el detalle que él recalca es el siguiente. Él dice que lo importante no es que yo le conozca a Dios, sino que Dios me conozca a mí. Ese es el detalle que él recalca o la pregunta que se está formulando. Entonces, él usa una ilustración de que si yo me voy a la Casa Blanca y le saludo a Donald Trump, lógico, Donald Trump ni sabe que yo existo. Es lógico que él va a decir, yo no sé quién es, yo no le conozco, pero déjenme decirle que esa ilustración no tiene nada que ver, pero nada que ver con esto. Y después él cambia, él le da otro enfoque a la ilustración y dice que él creció en el mismo barrio que Donald Trump, que a veces él se iba a su casa y que Donald Trump venía a la casa de él, comían juntos, iban juntos al colegio, ¿verdad? Frecuentaban, él visitó, él fue, cuando él se casó, se fue a su boda y viceversa, todo eso. Hermano, en primer lugar, esta ilustración no tiene nada que ver con el significado de no les conozco. Eso es uno. Y número dos, nunca, nunca, hermano, nunca hagan que una ilustración explique el versículo. ¿Y saben a qué me hace acordar esto? Esto me hace acordar a Jimmy Meléndez. ¿Quién era Jimmy Meléndez? Cuando yo llegué a la Argentina, a la Facultad de Teología, yo estaba en primer año de teología, Jimmy Meléndez ya estaba en cuarto año de teología, era un puertorriqueño que estaba estudiando teología allí en la Facultad de Argentina, en Entre Ríos, ¿verdad? Y era un muchacho muy talentoso, ¿verdad? Entonces yo me hice muy amigo de él, compartíamos muchas cosas, conversábamos bastante y en una ocasión corrió el rumor por ahí de que Jimmy Meléndez iba a predicar en la iglesia central del colegio, cuando eso era colegio, hoy por hoy es Universidad Adventista del Plata, cuando eso era colegio, entonces todo el alumnado, todos nos preparamos para ir a escucharle a Jimmy Meléndez. Entonces, cuán grande fue nuestra sorpresa que desde que comenzaba hasta que terminaba su prédica todo era ilustración. Entonces, en una ocasión, estando yo en la cocina del colegio, me encuentro con Pablo Claverí. Pablo Claverí era otro teólogo que también era compañero de Meléndez. Él estaba también en cuarto año. Entonces yo le digo, Pablo, decime una cosa, ¿qué te pareció las prédicas de Meléndez? Entonces, Pablo me mira y me dice, ese hombre es un peligro. Ese hombre es un peligro. Porque desde que comienza hasta que termina, todo es ilustraciones, ilustraciones, ilustraciones. Entonces, cuando Pablo me dijo eso, yo me quería apretar la cabeza, ¿verdad? Porque tenía razón lo que Pablo Claverí me estaba diciendo. Entonces, hermanos, nosotros no fuimos llamados a predicar ilustraciones. La palabra de Dios dice claramente, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice que prediques la palabra.
No le dice que predique la mayor cantidad de ilustraciones posible. Eso está mal. Eso no se puede hacer. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio en este tema. Vamos a conectar todos los versículos que ustedes ven acá en la pizarra. Todo esto, comenzando con Lucas 13:25. De paso, Lucas 13:25 es paralelo a este. Lucas 13:25. Vamos a leer ese pasaje. Lucas, capítulo, Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 25. Es el mismo, es la misma cosa, solamente que escrito por Lucas. Dice así: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Ese no sé de dónde soy es lo mismo que nunca os conocí de este versículo 23 que está acá. Es la misma cosa. Ahora, vamos con la ayuda de la concordancia, vamos ahora a conectar estos pasajes que están acá, son claves, hermano, pero clave en mayúscula. Son pasajes extremadamente claves. Y vamos a comenzar con Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Hermosura de hermosura, ricura de ricura y belleza de belleza. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 8 y 9 de Gálatas 4. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahora viene el versículo 9, que es punta de lanza. Noten lo que dice. Mas ahora, conociendo a Dios, noten ahora, o más bien siendo conocido por Dios. Ahí está un detalle clave. Subrayen ese detalle porque ese pedazo es clave. Noten cómo el apóstol Pablo en el versículo 9 comienza diciendo: mas ahora, conociendo a Dios, pero después va a cambiar la escena. Después va a cambiar la idea y va a decir: o más bien, siendo conocido por Dios. Ese pedazo, siendo conocidos por Dios, es lo que Apolinar Castillo dice en su prédica, de que no solamente nosotros tenemos que conocer a Dios, sino que Él nos tiene que conocer a nosotros. Entonces, ahora vamos a conectar Gálatas 4, 8 y 9 que ya leímos. Vamos a conectar con un pasaje que es crucial. Primera de Corintios 8:3. Este pasaje sí que es clave, hermano. Subrayen, pero con color rojo. Yo tengo acá en mi Biblia subrayado el versículo 3, pero con color rojo. Ese rojo llamativo, porque es un pasaje clave. Dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué importantísimo este versículo 3 es crucial. ¿Por qué? Porque acá dice que si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora tenemos que explicar qué significa amar a Dios. Esa es otra pregunta clave. Y Romanos 13:10, este versículo que está acá, justamente nos va a ayudar a responder esa pregunta. Vamos a Romanos 13:10. Romanos, otro pasaje clave. Romanos, noten hermanos, Primera de Corintios 8:3 arroja luz sobre Gálatas 4:8 y 9. Pero Romanos 13:10 ahora va a arrojar luz sobre Primera de Corintios 8:3. Noten, hermano, así es como se estudia la Biblia con la concordancia. Noten lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Y ahora viene. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, ¿qué significa entonces Primera de Corintios 8:3? Primera de Corintios 8:3 dice que si nosotros le amamos a Dios, Él nos conoce a nosotros. Pero Romanos 13:10 explica qué significa amar a Dios. Y amar a Dios significa guardar sus mandamientos o guardar su ley, que es lo mismo. Ahora, vamos a Nahum 1:7. Vamos ahora un momentito al Antiguo Testamento, al libro de Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 7, va a arrojar otra preciosa luz sobre este tema que estamos estudiando. Noten lo que dice el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y ahora viene, escuchen bien el detalle que viene ahora. Y conoce, ¿a quiénes dice que conoce? A los que en él confían. Ya tenemos dos características clave: guardar su ley y confiar en él. Que no se les escape estos dos detalles porque son trascendentales. Ahora, también tenemos Éxodo 33, 12 al 13. Este sí que es fabuloso. Este pasaje es espectacular, hermano. Éxodo capítulo 33. Noten, hermanos, lo espectacular que es. Y fue gracias a la concordancia que yo conseguí estos versículos. Si no fuera por la concordancia, ¿cómo lo iba a encontrar? Éxodo 33, 12 al 13. Este pasaje es cardinal. Noten lo que dice. Y dijo Moisés a Jehová. Noten ahora lo que viene. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, escuchen ahora lo que viene porque es clave. Yo te he conocido por tu nombre. ¿Qué representa el nombre en la Biblia?
el carácter. Noten, hermanos, ya tenemos 3 y esto tenemos que anotar en la pizarra. No podemos dejar de anotar. Número 1, su ley, obediencia a la ley. Número 2, confiar. Confiar. Y número 3, carácter. Carácter. Ahí está. Noten, hermano. Estos 3 detalles que están acá son cruciales, pero cruciales. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y ahora viene versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, en otras palabras, mis amados, ya tenemos 3 características que sacamos de estos versículos que están acá, ¿verdad? Hasta aquí. Ahora tenemos Juan 14, 21, que es otro pasaje, Juan 14, 21, que también corre paralelo con los anteriores que ya leímos. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, este que está acá, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Noten, hermanos, cómo no se puede separar el amor a Dios del guardar su ley. No se puede separar. Noten, hermano, lo clarito que está. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten, hermanos, cómo acá encontramos otro pasaje que corre paralelo con los anteriores. Ahora, también tenemos 2 de Timoteo 2:19. Ese también es clave. Ese también es otro pasaje supremamente vital. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Noten, conoce, ¿qué dice? El Señor a los que son suyos. Y ahora va a dar una característica que es vital para que Dios nunca diga de nosotros, yo no les conozco ni sé de dónde son. ¿Cuál es esa característica? La última parte del versículo 19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que como número 4, acá tenemos que poner apartarnos. Apartarnos del pecado. Ahí está. Apartarnos del pecado. Esta característica la encontramos en 2 de Pedro 2:19. Entonces, ¿qué realmente significa la expresión no les conozco? Apartados de mí, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Qué significa eso? Que la persona desprecia la ley, no confía en Dios, no tiene el carácter de Cristo y no se ha apartado del pecado.
Eso es lo que significa. No tiene nada que ver acá con una amistad de un amigo o de un famoso que hayamos crecido juntos en el mismo barrio. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver que yo le salude a una persona que sea famosa y que salga en las noticias y que yo diga, yo le conozco a él porque vivimos juntos en el mismo barrio. Hermano, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa ilustración es falsa. No se traguen, no se traguen esa mentira. No se traguen esa mentira porque esa mentira es falsa. Ahora, ojo con lo que viene a continuación. ¿Sabían ustedes que nunca os conocí? Es sinónimo que no se dejaron corregir por la palabra de Dios. ¿Sabían eso? Ahora, antes de responder esto, antes de entrar en este punto, Apolinar en su prédica dice que Mateo 7, 21 al 23 es el ajuste de cuenta. ¿Qué significa ajuste de cuenta? Yo no sé qué significa ajuste de cuenta. Él tiene que explicar qué significa ajuste de cuenta. Él no puede decir en el día del ajuste de cuenta y no explica. Ahora, yo les pregunto a ustedes, Mateo 7, 21 al 23, ¿en la segunda o en la tercera venida de Cristo? La mayoría cree que Mateo 7, 21 al 23 es en la segunda venida. Y no puede ser. Es en la tercera. Cuando dice, muchos me dirán en aquel día, ese día es la tercera venida de Jesús, o sea, el juicio ejecutivo. No es la segunda venida. Ahora, vamos a demostrar que nunca os conocí equivale a no dejarse corregir. No dejarse corregir. A eso equivale. Noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 166, comentando Mateo 7, 21 al 23. Estos versículos, la señora White lo va a comentar. Y noten lo que dice, hermano. Cuando dice se refiere al versículo 21 y 23. 21 al 23. Dice, este es el mayor engaño que pueda afectar a la mente humana. Noten, hermano, qué tremendo. Estas personas creen que obran bien cuando están obrando mal. Ahora viene la bomba. Escuchen, hermano, el bombazo que viene a continuación. Dios ha provisto medios para corregir a los que yerran. ¿Qué dice que Dios hizo? Él estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para corregirlos. Pero si estos prefieren seguir su propio juicio y desprecian los medios que Él ha ordenado para corregirlos, se les dirá, no les conozco. O sea, ¿qué significa no les conozco?
que no se dejaron corregir, no se dejaron enderezar la cabeza. Y por eso terminaron como terminaron. ¿A qué versículo nos lleva esto? ¿A qué versículo nos lleva esto, hermano? Vamos a buscar. Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice el versículo 8? Corrígete, Jerusalén. De lo contrario, mi alma se va a apartar de ti y en la tercera venida te voy a tener que decir, yo no sé de dónde son ustedes. Ahora, ¿qué otra característica fundamental poseen los que son conocidos por Dios? Qué hermoso lo que viene a continuación. Recibiréis poder, página 362. Nunca permitan que otros digan que los mundanos y los seguidores de Cristo son iguales en sus gustos y prácticas. ¿Qué es lo que no tenemos que permitir nunca? Que la gente diga o crea que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, son iguales que los mundanos en hábitos, prácticas y costumbres. Nunca tenemos que permitir eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Noten por qué. Porque Dios ha trazado una línea entre su pueblo y los demás. Ahí está la línea de demarcación. Tengo una prédica entera que lo titulé ¿Qué pasó con la línea de demarcación? Si deseas escuchar ese tema, me avisas y con 3.000 millones de gusto te lo voy a enviar. Esta línea de demarcación es visible. O sea que se tiene que notar, pero a la legua. De lejos se tiene que notar que sos una hija de Dios, que sos una verdadera cristiana. Pero claro, si te vistes como se visten las mundanas, la línea de demarcación se va al tacho, se va al tacho de la basura. Esta línea de demarcación es visible, profunda y clara. No está fusionada con el mundo, que no se la puede distinguir. Y adivinen ahora qué versículo la señora Joy va a citar. ¿Saben qué versículo ella va a citar ahora? Este que está acá. Noten en qué parte de la pizarra mi dedo se está moviendo. Va a citar segunda de Timoteo 2:19. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿sabían ustedes que no les conozco también significa que amaban el mundo? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore?
Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y Santiago 4:4 dice que los que quieran ser amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 129, dice lo siguiente. Dios tendrá un pueblo separado y distinto del mundo. Tan pronto como alguien sienta el deseo de imitar las modas del mundo sin que lo reprima, Dios cesa de reconocerlo como su hijo. Noten, son más bien hijos de las tinieblas. Anhelan las cebollas de Egipto. ¿Y qué representan las cebollas de Egipto? Esto es, desean ser tan semejantes al mundo como sea posible. Noten qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que para que no se escuche, para que mis oídos nunca escuchen las palabras, yo no les conozco a ustedes, yo no sé de dónde ustedes son, tenemos que vivir 2 Corintios 6:14-18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como está escrito. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahí está la cebolla. Ahí en el versículo 17 están las cebollas de Egipto. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y noten cómo termina el versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que estudiamos hoy. No solamente hemos demostrado que Apolinar Castillo dio positivo en el Alcotex. No solamente hicimos eso, sino que estudiamos un tema a profundidad para que realmente podamos entender el verdadero significado de las palabras yo no les conozco, apartados de mí. Y de paso, en el original no dice hacedores de maldad, en el original dice transgresores de la ley. ¡Qué tremendo detalle! Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Si deseas comunicarte con nosotros, aquí tienes nuestro WhatsApp.
Con mucho gusto vamos a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Nos vemos entonces en el próximo programa y que Dios te bendiga y los ángeles del cielo te guarden y te protejan de todo peligro. Nos vemos en el próximo programa.